Bienvenidos al primer programa de ventas para tu empresa. Hoy día tenemos dos invitados de lujo. Hoy día vamos a tratar un tema que es importante en el mundo de los negocios y en el mundo empresarial, que es el pensamiento exponencial. ¿Cómo podemos crecer nuestros negocios exponencialmente? ¿Cómo podemos desarrollarlos? ¿Cómo podemos hacer que crezcan muy fuertemente? Quiero presentarles a estos dos invitados de lujo. Tenemos primero a Francisco Páez, que es el gerente de marketing senior de Sherwin-Williams. Él es un marketero de profesión de toda la vida, con estudios en el Ecuador y fuera de él. Y nos va a hablar mucho de lo que es el pensamiento exponencial y cómo se aplica este pensamiento exponencial para el crecimiento de los negocios. Y tenemos también a Paola Calisto, que es la fundadora y CEO de Casalink. Casalink es un negocio, un emprendimiento disruptivo, que justamente nos va a hablar de cómo se aplican estos pensamientos disruptivos ya en la práctica en los negocios actuales. Buenas tardes con todos, un gusto compartir contigo, Santiago, y con Paola. Tenemos un excelente tema para tratar, algo muy interesante que es el pensamiento exponencial. Entonces esperamos que los temas que salgan aquí sean de su interés y agrado. Yo soy Paola Calisto, soy gerente general de Casalink, que es un negocio nuevo, donde estamos empezando y es algo muy creativo y muy disruptivo que ahora les vamos a comentar. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí en Ventas para tu empresa. Hoy día vamos a tratar, como les mencionábamos antes, en el pensamiento exponencial. Cuéntanos, Francisco, un poco qué es esto del pensamiento exponencial. ¿De qué se trata? El pensamiento exponencial hoy en día lo que nos permite ver es cómo las organizaciones, sea una empresa pequeña, un emprendimiento, así como una gran corporación, pueden tener un crecimiento en sus negocios. Es decir, no solo apalancarse en un crecimiento lineal que está dado ya sea por abastecer de una manera tradicional la demanda y generar una oferta en base a lo que normalmente se viene haciendo, sino es pensar en herramientas o considerar herramientas, mejor dicho, que apunten a que el negocio empiece a tener crecimientos más grandes, que den pasos por encima del promedio, de tal forma que en un mediano plazo este crecimiento se vea consolidado y se vean los resultados en las empresas. En esta parte de los crecimientos hablamos mucho de lo que es la digitalización. Sí. ¿De qué se trata la digitalización? Porque no es únicamente entrar al mundo de las computadoras. ¿Qué es la digitalización? Correcto. Sí, es un muy buen punto que topa Santiago. Cuando pensamos en digitalización, como tú bien dices, a veces solo pensar en temas de tecnología, pero el tema va más allá. Es cómo una empresa puede dedicarse más tiempo en el core del negocio, en la estrategia, administrando de una mejor forma los temas operativos. Ok, para dar un poco de ejemplo de cómo vamos aplicando esto, tenemos a Paola. Paola, cuéntanos un poquito cómo inicia Casalink como concepto disruptivo dentro de este mundo digital. Bueno, Casalink comenzó hace 7 años, iniciamos en Manta. Todo comenzó después de que yo construí mi primera casa. Y en ese momento me di cuenta de que las personas comunes que todavía no pueden contratar un diseño interior profesional o a una decoradora, realmente sufren la experiencia de construir sus casas y no tienen una asesoría. Y estas asesorías en ese momento eran muy costosas. Entonces desde ahí surge un poco la idea de sacar un servicio y una empresa que le dé a los clientes una asesoría gratuita para elegir sus acabados, para ver qué combina con qué. Y realmente al pasar de los años, fuimos brindando esta asesoría hasta que en el año en pandemia decidí ya abrir el showroom y abrimos un showroom donde el cliente puede llegar a este lugar y ver como una casa real, o sea, ve las cocinas, ve los closets, los baños, el jardín, las gradas, los pasamanos, las ventanas, y realmente se da cuenta mientras camina por el showroom de todas las cosas que ella va a ir necesitando, de que este cliente va a ir necesitando y de cómo debe asesorarse. Es decir, el cliente, en el momento que llega a Casalink, puede contar con una asesoría profesional de diseño. Exacto. Sin un costo adicional. No tiene ningún costo, o sea, tú llegas a Casalink, revisamos tus planos o podemos ir a visitar la obra y ese momento damos la asesoría. Entonces, un poco la experiencia tuya, Paola, es que el consumidor o el cliente que está en el hogar, que está en su casa, que está construyendo una casa, remodelando su oficina,
puede contar con Casalink para tener una asesoría que permita desarrollar su proyecto de mejor manera? Claro, la idea principal de Casalink es asesorarle al cliente para que él pueda elegir los acabados, pero los acabados de forma correcta. Hay clientes que, por ejemplo, tienen un presupuesto muy alto, pero puedes gastarte mucho de tu presupuesto en un acabado excelente, que si es que ese acabado, por decirte, las ventanas o los pisos, no combinan bien con el resto de acabados, el resultado final va a ser que tu casa no se vea espectacular, no sea como la soñaste. En cambio, que el momento que tienes una asesoría y te dicen, mira, si tú vives aquí, la zona es esta, el estilo de tu casa es esta, ¿qué elementos debes poner para que conjuguen bien, para que jueguen bien? ¿Cómo se deben combinar las ventanas? ¿Qué tipo de ventanas debes poner? ¿Cómo debes hacer tu jardín? ¿Cómo debes diseñarlo? El momento de, por ejemplo, hacer la cocina, etc. Perfecto, gracias, Pau. Ahora, un poquito vamos, Francisco, cuéntame un poquito. Dentro de estos servicios digitales, ¿cuáles son aquellos que pueden agregar más valor a los clientes? Temas que podemos agregar valor es, por un lado, dentro de la organización, como te decía, aquellos procesos que lo pueden administrar de mejor forma para dedicarte a la estrategia. Por ejemplo, los procesos de adquisición, los procesos de compras, tú puedes digitalizar mucho por ese lado. Y de cara al consumidor, tú le puedes dar una opción que normalmente rompe un paradigma. Por ejemplo, con lo que decía Paola, un consumidor puede acercarse al establecimiento a pedir esta asesoría y lo pueden brindar. De pronto, ella puede complementar ese servicio también de una manera virtual. Y de esa manera estamos digitalizando un proceso para que ella siga enfocándose en la esencia de su negocio y el cliente sienta una entrega de servicio agregado, lo cual puede concretarse en un negocio potencial en un corto plazo. ¿Cómo puede una persona que está afuera, no solamente Paola en este caso que ya nos ha contado, sino cualquier negocio que está afuera, puede adoptar esos conceptos? Yo creo que lo importante para adoptar en la práctica es, primero, tener muy presente los datos. ¿En qué sentido? En que conozcan bien al tipo de comprador, al tipo de consumidor que tienes en tu negocio o en tu servicio que ofreces y comprendas los patrones de comportamiento que estas personas pueden tener. Segundo, que una vez que lo entiendas, puedas de alguna forma también almacenar esa data, con el fin de que tú puedas crear perfiles y puedas generar una oferta incluso hasta personalizada según ese perfil de clientes. Entonces son temas que no son tan complejos, lo importante es dedicarle una atención debida y en función de eso entregar este servicio diferenciado. ¿Cómo han ido evolucionando en el tiempo estos conceptos? Porque el mundo ha cambiado muchísimo y ahora tenemos un nivel de acceso a la tecnología, pero todo estos temas de disrupción no es de ahora, ha existido siempre. Sí, este tema de la disrupción, sobre todo quizás en el último cuarto en la última mitad del siglo pasado, digamos, donde ha tenido un boom gigantesco esto, ¿no? Porque si tú ves el crecimiento exponencial que ha habido desde fines de los años 50, 60, cuando con el cambio que ha habido en la televisión, por ejemplo, el cambio que ha habido en telecomunicaciones, cada vez es un crecimiento disparado, ¿no? Entonces, y ya dentro de las organizaciones vemos cómo esto se va adaptando, ¿no? Entonces, aquí algo que es muy importante tener presente es asumir ciertos riesgos, porque a veces uno puede quedarse en una zona de confort o tener miedo. Y aquí lo importante es animarse a dar ese salto y asumir cierto riesgo con el fin de que tú puedas exponenciar el crecimiento de tu negocio. Entonces, bajo este enfoque, Paola, ¿qué piensas tú en términos de por qué Casalink es un negocio disruptivo con respecto a darle servicio a los clientes? Bueno, como decía antes, y también enfocándome un poco en lo que dice Francisco, el tema del miedo es un factor que un emprendedor debe realmente cruzar esa barrera. O sea, el tema del miedo hace que tú no tomes riesgos, el tema del miedo hace que no te lances a hacerle realidad a tu idea. Y en el caso de Casalink, por ejemplo, igual, nosotros teníamos mucho miedo de muchas cosas, pero el rato que tú ya te lanzas y te das cuenta de que
el negocio, como tú dices, es un negocio disruptivo en el sentido de que le estás dando un servicio que no le ofrecen al cliente en el mercado de una forma gratuita, le estás ofreciendo los mejores acabados que hay en el país, aglomerados todos en un solo lugar, y además le estás dando un servicio que le haces al cliente final, al constructor o a la persona que está remodelando, que se evite irse a 200 locales a buscar todo lo que puede encontrar en un solo lugar, que es Casalink, además de recibir un servicio gratuito. Entonces, la mezcla de estas dos cosas y de tener a los mejores proveedores dentro de Casalink hace que el negocio sea realmente diferente y sobre todo que nos enfoquemos en el servicio. Que lo que más nos interesa sea que el cliente final reciba el mejor servicio. Wow, cuéntame un poquito. Para poder montar toda tu estructura, tú tuviste que vencer tus propios miedos. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia de romper ese miedo personal? Bueno, yo al ser mamá de 3 chicos, esposa, etcétera, tú como mujer, además tienes miedo de que vas a dejar de tener un poco de tiempo en la casa. Entonces a mí me pasaba, por ejemplo, todas las noches yo no podía dormir porque ya tenía mi business plan, tenía todo armado, había hablado con los proveedores, pero el dato de dar el paso, de decir, alquilo la casa, pongo hago la primera inversión, tienes tanta gente que te dice, cuidado, pero no hagas esto, pero tendrás cuidado, verás que si quiebras, verás que si es que el otro. Y el rato que yo dije, ¿sabes qué? Me voy a lanzar. Y si quiebro, y si es que me doy contra el planeta, me doy contra el planeta. Pero peor va a ser arrepentirme de no haberlo hecho. Y realmente confiaba en mi idea. Entonces dije, se fue, porque se fue. Y con todo el miedo del mundo, pero me atreví a dar ese salto. Ok, y Francisco, ahora, técnicamente hablando un poco, ¿cómo se puede vencer ese miedo que tenemos todas las personas para hacer cosas nuevas? Yo creo que por un lado está... Sí, por un lado debes tener, yo creo que, confianza en uno mismo, ¿no? Confianza en que le estás apostando a algo que va a ganar. Segundo, como mencioné hace un ratito, mientras tengas una buena administración de los datos, porque hoy en día lo que apalanca la exponenciación es este tema de cómo manejar la información. Y si uno se organiza y conoce bien al segmento al que vas a llegar y analizas comportamientos y tienes una data que te permita tomar decisiones, creo que son tus mejores armas que puedes utilizar para afrontar ese miedo de la mejor forma. Entonces, vamos a ver que el pensamiento exponencial de una manera es poder, primero, tener cómo digitalizo estos documentos, cómo digitalizo procesos, cómo puedo entrar a la era moderna, cómo puedo hacer dilución de negocios, pero sobre todo cómo puedo enfrentar los miedos que tengo para hacer cosas nuevas, para avanzar, ¿no es cierto? ¿Cómo democratizamos esto? ¿Cómo podemos democratizar esto? Cuando entendemos el término democratizar, estamos hablando de cómo lograr que este tipo de servicios sea utilizado por una mayor cantidad de gente, ¿no? Por el mayor número posible de gente. Claro, por ejemplo, una persona en una tienda, vemos un negocio tan sencillo como una tienda de abarrotes, o no solamente Casalink, que es un negocio que hemos visto, pero una tienda de abarrotes. ¿Cómo puede implementar un pensamiento exponencial? Un pensamiento exponencial sería cómo pongo mi servicio o mi producto a disposición de más gente. Entonces, por ejemplo, si vamos a la tienda de barrio, lo que podría ser ese propietario de local, podría empezar primero con su nicho más cercano, que son los vecinos del sector. Podría levantar una base de datos de los vecinos del sector y a través de incluso su propio teléfono celular podría mandar su catálogo de productos que tiene en el local, su horario de servicio y sus promociones o novedades que tenga semanalmente. Y solo con eso ya empieza poco a poco a democratizar su servicio. Esto es importante porque cada uno de ustedes que tiene su negocio pequeño, su negocio mediano, puede democratizar y puede trabajar en un crecimiento exponencial. No necesitamos tener grandes inversiones para esto. Como dice Francisco, esto requiere más de una línea de pensamiento y vencer ciertos miedos para poder desarrollar estas nuevas acciones. ¿Cómo podemos hacer, Paola, que estos productos como Casalink, este servicio como Casalink, sea exponencial, pueda llegar a más de una persona que visite el local? ¿Cómo lo hace? Bueno, nosotros estamos intentando por muchos medios. Uno es todo lo que es de marketing digital, redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, por una parte, porque la idea es que
el servicio este que es gratuito y la oferta de nuestros productos llegue a más gente. Y es impresionante porque la gente que nos sigue en redes automáticamente llega al local, se engancha y termina recibiendo este servicio y comprando los productos. Y la otra es, estamos intentando hacer eventos en el local, como decía Francisco, con los constructores cercanos del valle, para hacer eventos que ayuden no solo al cliente final, sino también al constructor. Entonces hacemos eventos de cómo decorar sus casas, de cómo trabajar bien el diseño interior, y así le vamos también dando un poco de tips y de mucha información práctica y útil para los usuarios. Francisco, ¿podríamos decir que pensamientos comerciales vender turbantes, por ejemplo, ahora que vamos para Qatar? Puede ser, ¿no? Porque si hay una idea poderosa detrás de ese turbante, por supuesto que sí. Y yo creo que para pensar hacerlo exponencial, yo creo que, y más o menos complementando la idea que decía Paola, se me ocurre, por ejemplo, ahora hay un concepto que incluso a veces por el miedo hay ciertos empresarios que no lo hacen, y cada vez tenemos más herramientas para optimizar los costos, que es, por ejemplo, herramientas de televenta. A veces uno dice, ¿cómo llego a más gente? Tengo limitación con mi fuerza de ventas, o solo tengo el showroom, ¿cómo hago para que vengan? Pero estoy recibiendo llamadas y contactos y no logro a veces atender a todos ellos. Uh-huh. Entonces, quizás a través con opciones de televenta, por ejemplo, en una industria, pongamos este caso los turbantes, que uno puede decir, normalmente no se me ocurre comprar un turbante, pero si de pronto despertaste el interés en una persona y esa persona ya te empezó a buscar, ahí estás empezando a generar un contacto, y luego si le dices, oye, me encuentras por el WhatsApp, si te metes a mi página web, puedes hacer link, y cada vez yo te voy a tener una persona que te conteste. De esa forma, empiezas a darle un canal de acceso complementario a la persona, y empiezas a generar exponenciación también por eso. Y en el caso de Casalín, pensamiento exponencial, Paola, podría ser que yo pueda tener mi casa, pueda Casalín montar mi casa dentro de Casalín. Claro, por ejemplo, ahora nosotros en proyectos de viviendas grandes, en proyectos de departamentos, digamos que tienen más de 80 departamentos, lo que hacemos es montamos una especie de mood boards dentro de Casalink, donde el cliente que va a comprar el departamento llega y dice, mi cocina va a ser así, en este color, el color de las paredes va a ser así, el piso va a ser así. Y entonces realmente el cliente final que está yendo al proyecto puede llegar al local y ver cómo va a quedar su departamento, y físicamente topar, sentir la muestra de cómo va a ser el mesón, la pared, la lámpara, la cortina. Ya vive y siente y sabe lo que va a tener, no simplemente lo está viendo a través de un catálogo. Y Francisco, ¿qué no sería pensamiento exponencial? Es mantener el status quo. Por ejemplo, vamos al ejemplo de un negocio pequeño, una panadería. Digamos, una panadería dice que quiere duplicar mis ventas, por poner un ejemplo. Seguramente para duplicar esas ventas le va a tocar comprar doble materia prima, dedicarle doble jornada de trabajo, seguramente contratar personal en la misma cantidad para dar ese efecto. Pero va a ser cuesta arriba, ¿no? Porque va a tener que esperar ese crecimiento natural que puede tener ese mercado. Entonces, esto es un poco lo que quisiera decir, que señor que nos está viendo. En más de una ocasión, probablemente usted aplicó ya pensamiento exponencial sin saberlo. ¿Eso sería posible, Francisco? Sí, porque, y les doy un ejemplo para que se pueda entender de la mejor forma. Supongamos, y aprovechando que estamos tocando temas de construcción con Paola, supongamos que en una vivienda se va a construir una escalera, y supongamos que tiene 10 escalones la escalera, y cada escalón tiene 10 centímetros. Si tú haces 10 escalones, cuando subas el décimo escalón, vas a haber subido 1 metro. Sin embargo, si tú construyes el primer escalón de 10 centímetros, el segundo le dices, lo voy a construir del doble, es decir, de 20. El tercero va a ser de 40, el cuarto de 80, y así sucesivamente. El momento en que tú llegues al décimo escalón, vas a haber subido 5.6 metros. Entonces, ahí tú ves la diferencia entre lo que es lineal y exponencial. En la experiencia personal de haber desarrollado muchos años marketing, me pasó algo importantísimo. Cuando estaba a cargo de una marca que manejaba muchas recetas, para promover el uso del producto en gelatina.
nos dimos cuenta de algo muy particular, que las personas no utilizaban las recetas, o las recetas estaban decorando las cocinas, y que piensas tú que un pensamiento exponencial fue lo que en su momento se hizo, fue que llevar que las recetas tengan un material y una forma de uso sencilla y fácil que pueda llevarse a la cocina, y eso generó una mayor cantidad de uso. ¿Eso sería un pensamiento exponencial? Sí, sí, porque le estás democratizando indirectamente el uso del producto a la gente y así estás llegando a más posibles usuarios y eso va a generar que tengas una demanda mayor y eso te ayuda a un crecimiento exponencial de alguna forma, ¿no? Genial, muy bien, Francisco. Cuéntame un poquito, y todas esas cosas, muchos recelos pueden tener nuestros consumidores de que esto nos cuesta bastante. ¿Cómo desmonetizamos estos conceptos? ¿Cómo se desmonetiza? Cuando uno habla de desmonetizar, por ejemplo, el caso que nos dio Paola hace un momento era buenísimo, ¿no? En el sentido de cómo ella da este valor agregado a la gente, enseñándoles cómo puede verse un proyecto en una extensión final, ¿no? Este es un ejemplo. O otro ejemplo que quizás podemos verlo en el día a día es, por ejemplo, en los relojes inteligentes, en los famosos smartwatch, ¿no es cierto? El smartwatch, independientemente de lo que te cueste, sea uno de gama media, alta o baja, desde 200 hasta $800, ellos tienen un atributo o tienen un beneficio, que es, por ejemplo, un electrocardiograma. Tú puedes ver cómo está el pulso de tu corazón y las pulsaciones gratis en ese device. Y ahí, ¿qué es lo que tienes? Tienes un servicio que no te imaginabas tener, y cualquier rato tú puedes monitorear tu pulso cardíaco a través de esta herramienta. Eso es desmonetizar. ¿Tú qué le dirías a Paola? Yo le diría que en esta parte, yo creo que las iniciativas que está teniendo son buenísimas, yo creo que debe seguir impulsándolas y de pronto podría irlos complementando también con estas plataformas virtuales, ¿no? Por ejemplo, así como ella hace la simulación en vivo de ciertos proyectos, muchas veces también podría apalancarse con las tecnologías de plataformas, ¿no? En el sentido que si por aves razones no se pueden ver, o si está una persona en Manta y ella está acá, o viceversa, decir, mire, ya le monté su proyecto y reunámonos virtualmente y le vas enseñando, y así le vas generando esa emoción y la emotividad que es desarrollar un proyecto de vivienda. Cuéntanos un poquito, ¿qué opinas tú de lo que nos dice Francisco y cómo lo ves enriquecido? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Francisco y sobre todo para exponenciar las ventas, el momento que alguien llega a mi showroom, por ejemplo, yo voy a tener una X cantidad de clientes que nos visitan porque vieron el showroom, porque tal vez nos siguen en redes, porque lo vieron pasar, lo que sea. Pero el rato que tú pones esto en redes sociales, tienes una gama gigantesca de potenciales clientes a los cuales tú no pensabas llegar. Y de repente llegaste a mucha gente que no sabías ni que existía y que necesita tus servicios y se da cuenta de esto. Otra cosa importante es, por ejemplo, ahora hay una herramienta que se llama realidad virtual. Entonces, por ejemplo, yo con clientes puedo irme a departamentos y con esta nueva tecnología le puedes mostrar, mira, en esta pared así te va a quedar tu cocina, así te van a quedar las cortinas. Y eso ya el cliente logra visualizarlo a través de un aparato, aunque no esté físicamente la cocina todavía instalada. Sí, me parece interesantísimo lo que dice la Paola y Francisco. De alguna manera, Paola nos habla de que cuando ella creó un proceso de facilitar todo esto para los clientes que no estar viviendo de paseo en paseo por diferentes proveedores, sino todo en uno. ¿Eso es un pensamiento disruptivo? Sí, es un pensamiento disruptivo totalmente, ya que está rompiendo un esquema tradicional y le está dando un valor agregado a sus clientes que en su conjunto van a potenciar el desarrollo del negocio y el servicio que ella está ofreciendo, ¿no? Entonces va mucho en esa línea. Me gusta muchísimo todo lo que estamos hablando, porque creo que le estamos dando a cada uno de ustedes opciones para que podamos desarrollar desde nuestros diferentes negocios, desde nuestras diferentes actividades, pensamientos exponenciales. El pensamiento exponencial, un poco como nos ha mencionado hoy Francisco, y lo hemos visto ya en la práctica en un emprendimiento como Casa Link con Paola, se puede realizar desde un concepto de una idea. Lo más importante primero es vencer nuestros miedos. Después de vencer nuestros miedos,
debemos entender que, Francisco, para poder hacerlo. La información. Administrar la información que tiene el negocio, por más simple que sea, es oro en polvo para tu propio negocio. Entonces, cuida esa información y administra bien. Ahora, solo para ir cerrando, ¿qué le dirías tú a las personas que están atrás de las cámaras, que están viendo el negocio y que pueden ver, y que pueden tener diferentes negocios, desde una tienda de abarrotes a una tienda de ropa, y que pueden desarrollar sus propios crecimientos? ¿Qué les dirías tú? Yo les diría que no tengan mucho miedo de arriesgarse, de crear nuevas cosas, de implementar nuevas ideas, de no quedarse en el status quo de siempre, de hacer exactamente lo mismo. Ahora todo ha cambiado. En el tema digital es un tema vital, creo, actualmente para muchas de las empresas, así sean grandes o chicas. Y también la idea de adaptarse a esta nueva vida de pandemia y post-pandemia. La gente tiene que entender que el cliente cambió, quiere más comodidad, quiere comprar desde su casa, no quiere movilizarse horas de horas para llegar a un local en medio del tráfico. ¿Ser mamá es una limitación? ¿Perdón? ¿Ser mamá es una limitación por eso? No es una limitación, pero es un reto. Es un reto y para mí siempre mi prioridad va a ser mis hijos y mi familia. Pero yo creo que si sabes administrar el tiempo y todo lo que tienes que hacer de una forma eficiente, puedes lograr las dos cosas. Bueno, siempre dicen, ¿no, Francisco, que las mujeres tienen la capacidad de hacer más cosas que uno a la vez. Y en eso creo que nos sacan una buena ventaja. Sí, verdad es. La capacidad. Sí. Y eso hay que reconocer, ¿no? Sí, totalmente. Sí. ¿Qué le dirías tú, Francisco, para cerrar a las personas con un consejo final? Que se animen a ver las cosas diferente, que piensen siempre cómo su negocio puede llegar a más personas de las que tienen en este momento como clientes fijos, y que, como hemos hablado de este tema del miedo, siempre se animen a dar ese siguiente paso. No necesariamente se requieren inversiones altas, que a veces es lo que la gente le teme, sino que sean creativos, que busquen opciones que hoy en día las hay y que se animen a dar ese paso. Entonces, amigos, un poco lo que hemos visto hoy día, que es posible que nosotros podamos digitalizar mucho de nuestros negocios. Para eso tenemos que tener claro cuál es nuestro negocio, qué procesos dentro del negocio podemos digitalizar, qué procesos son importantes que se puedan agregar valor hacia los consumidores desde el mundo digital. Y que podamos incluir siempre elementos disruptivos, que podamos generar cosas nuevas, que podamos dar siempre innovación alrededor de nuestros clientes. Y que esto hoy día, a Dios gracias y por la evolución que hoy día tenemos, ya está democratizado. Todos tenemos el acceso a los mundos digitales a inversiones muy bajas o prácticamente ninguna en términos de inversión. Y que lo más importante de todo esto es que nosotros podamos determinar qué elementos físicos pueden ayudarnos a reducir estas inversiones y poder hacer crecer nuestros negocios. Señores, ha sido un gusto tener este primer contacto con ustedes. Vamos a tener temas muy importantes que van a ayudarles a lo largo del tiempo a poder rentabilizar y crecer los negocios. A Francisco y a Paola, muchísimas gracias por venir a compartir con nuestros televidentes todas estas informaciones y sus experiencias. Y muy contentos del éxito que están teniendo. Gracias. Gracias, Santiago. Muy contentos de estar aquí. Igual, muchísimas gracias. Gracias.